esperando. Ahora sí, Toto, estamos una vez más acá en Críticame si puedes, episodio 33. Nos hemos vuelto realmente incombustibles en esto. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha ido tu semana, Toto? Todo bien por acá. Muy bien, muy bien. Entonces, esta vez vamos a comentar en nuestro canal, en nuestro podcast, esta película llamada Green Book. Así es. Esta película está dirigida por Peter Farrelly, que junto con su hermano Bobby son conocidos por el dúo de los hermanos Farrelly y que han dirigido y producido comedias como Tonto y Retonto, Amor Ciego, Irene Yo y Mi Otro Yo y Loco por Mary. Ah, El eran guión de esta película, especialistas en comedia, perdón. claro, Especialistas en comedia. este guión fue escrito por el hijo del protagonista de esta película, de Vallelonga, Nick Vallelonga, y se estrenó el 11 de septiembre del 2018 en el Festival de Cine de Toronto. Está protagonizada por Viggo Mortensen, por Mahershala Ali y Linda Cardellini. Obtuvo 3 Globos de Oro de ese año, incluidos Mejor Película de Comedia, Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto por Ali. Y obtuvo 3 Oscar, incluido Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, también por Ali, y Mejor Guión Original. Hay que decir que no nos pudimos despegar de los Oscars, y nuestra siguiente película la verdad es que queríamos que no fuera algo muy denso, pero obviamente premiado siempre da, siempre se agradece. Dicho esto, esta película es una comedia dramática. Como ya decía Totó, los de estos directores son bastante especialistas en comedia, aunque como vamos a ver de muy otro tipo. Entonces esta es una comedia dramática situada aproximadamente en los 50, que trata de un descendiente italiano que vive ahí más o menos al 3 y al 4, entonces toma un trabajo como chofer de un tipo, de un artista afroamericano, para que lo lleve de tour por el sur de Estados Unidos. O sea, literalmente para que lo lleve de tour al corazón del racismo en Estados Unidos. ¿Sí? Así Dicho es. esto, con esta sinopsis, Toto, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta película? A mí me encantó la trama de la película. Digamos que es un hecho real, como tú dijiste que ocurrió en los 50. eh, la encontré muy entretenida, muy dinámica. El personaje que hace Viggo Mortensen ¿cómo se llama? Tony Lip, le decían. Sí, vale longa. Vale Longa. Vale zunga, como diría Mauro, pero... Bueno, me estuve riendo toda la película por Vale Longa. sí, de hecho. Creo que es una historia muy bonita, muy... Obviamente volvemos con el tema del racismo y todo eso, pero encontré muy buena la trama. Yo también estoy de acuerdo, creo que la trama es buenísima. De hecho, hay que decir que voy a dar unos pocos más tips, como dice la Toto, y como decíamos en la sinopsis, esta película va derechamente, nuevamente, al tema del racismo. Pero lo bonito o lo que me agrada particularmente de esta trama es que es de un punto de vista súper distinto. Acá tenemos al descendiente afroamericano que vive como en un estrato más bajo, o sea, perdón, el descendiente italiano que vive como en un estrato más bajo, por ahí en el Bronx. Obviamente no en extrema pobreza, pero es como ahí le cuesta, digamos. Y luego tenemos a este artista que es como un súper virtuoso, es millonario en esa época y tiene como unas costumbres y unas maneras así bien de esa onda. Entonces ahora el racismo desde el punto de vista de el afroamericano, pero con dinero. Claro, Entonces es como bien curioso, porque al final, ¿por qué un afroamericano con dinero, artista aclamado, va a querer ir al corazón de el racismo? ¿Sí?
Entonces, básicamente la pregunta o la película contesta un poco esa pregunta. De otra, en otro sentido, la película es un road trip. Entonces todo va pasando como en el camino y los personajes se van conociendo a través de ciertas experiencias. Y sí, definitivamente como nueva forma de contar esta cosa del racismo le da un toque de frescura que habiendo visto, como de hecho lo comentábamos antes, The Trial of Chicago 7, Black Messiah, qué sé yo, ¿cuál era la otra? Eran tres creo. No, y Eh, yo te nombré esto, obviamente. bueno, esto ya, Se sí. nota la Ya diferencia. como que... No, pero si podemos sumar y seguir, qué sé yo, 12 años de esclavitud y como que la cosa que es como más así cortante de como la lucha de clases y junto con esto, con la lucha racial, digamos, mostrada de una manera súper seria y cruda, esto es como muy distinto y se siente más fresco y el mensaje termina Sí, siendo bien similar. así es. Eh, Desde ese punto de vista, la trama misma, como dijimos, como decía, era este road trip donde los personajes van creciendo y ahí es donde me lleva al segundo punto que considero que es gran un punto, es que el personaje principal de la película parte siendo muy racista y el otro parte no entendiendo nada básicamente de su esfera. Entonces los personajes son muy interesantes y cómo los desarrolla la película a través de todos los eventos es definitivamente maravillosa. Esta es una película que es netamente desarrollo de personaje y esas películas siempre, cuando se logra, digamos, quedan muy buenas y muy bonitas porque los personajes se sienten cómo van aprendiendo y cómo cosas que antes no entendían que estaban mal, claramente al final de la película nos dice, oye, a ellos les cambió la percepción del mundo. No sé qué te Claro. parece, Tuto. Sí, en ese sentido sí. Tiene un muy buen desarrollo de personajes, como dices tú, y que se agradece, por así decirlo, y al final poder dejar de lado, como que es lo que hemos hablado todos estos últimos capítulos, que es Sí, el tema racial. Y yo hablaba con Brian acá, el tema, no es solo tema racial lo que se haga aquí, por decirlo así, porque tema racial tú puedes incluir eh, muchas formas de racismo, pero el tema contra los afroamericanos o afrodescendientes, yo creo que igual es un tema más fuerte porque es un rasgo, por así decirlo, un rasgo físico que tú no puedes ocultar, tú no puedes disimular, tú no puedes... claro. No sé si me entienden No, no, sí, porque, lo entiendo. claro, Lo ahí va todo entiendo. O el sea, tema de hay... lo mismo, de lo que pasaba con los gays en esos años. Yo decía, ya, pero por Claro, último, le comentaba a Brian, por último, ellos, entre comillas, disimulaban un poco o escondían un poco lo que eran, que igual exacto. es terrible, ¿cachai? Pero no es Claro, lo mismo porque tú no puedes esconder tu color de piel. claro. Entonces creo que en ese sentido el desarrollo de personaje está muy bien logrado y como dices tú, llega hasta al final de la película que tú dices, wow, se desarrollaron, pasó esto y está bien. Claro, Lo tiene otro que, sentido, son claro, consistentes. tiene un sentido con el que se quiso realizar la película. Lo que quiero mencionar antes de olvidarme, con lo que dijiste tú, que este es un road trip. Claro, lo contratan a Vale Longa para que sea su chofer y que él vaya de gira. Y lo importante, o no sé si importante, pero hay que mencionar el título de esta película. Esta película se Green llama Book, Green sí. Book y el Green Book era la guía eh, para ayudar a los viajeros De afroamericanos. Era una hoteles guía de hoteles, de alojamientos, y de restaurantes, sí. restaurantes, de cualquier tipo de servicios que se podía prestar en ruta. Esta Sí, guía fue publicada desde 1936 hasta 1966 que se hizo esta diferencia y claro. no era solo como en la mayor parte de Norteamérica, sino que también incluía así como
¿cómo se llaman estas islas que tiene? El Caribe y las Bermudas que tienen Exacto. Estados Unidos. Y claro, era como para guía para las vacaciones o para los viajeros Sí. negros, por decirlo así de frentón. Sí, sí, efectivamente la película se llama como ese libro donde... Y se nota al tiro, o sea, es como si van a ir a estos lugares, quédense en este lugar y no vayan, porque de hecho el título del libro, en alguna parte del libro, era como para un viaje seguro, o sea, es como básicamente si ustedes se salen de esta guía que nosotros les estamos prestando, les puede ir mal, así, Claro. derechamente, y es así, digamos. Y se demuestra en la película en algún punto cuando se salen un poco de ese itinerario, obviamente. Otro punto que no sé qué te pareció la actuación. Eh, Pucha, es que ahí es medio difícil, no puedo criticar a Vigo. Obviamente lo seguimos hace años, encontramos que es un tremendo actor y obviamente le pone de su parte al personaje que está haciendo con el italiano que todos, bueno, no sé si ustedes saben, Vigo habla como 6, 7 idiomas. Entonces le pone mucho a su personaje que, claro, es un italiano, neoyorquino, que es una mezcla. Lo encontré fabuloso. Me creí todo su papel del italiano, que primero era, eh, ¿cómo se dice? Como medio descortés, como Sí, un poco discriminador, como dices tú, y que después al final, gracias a su esposa, cambia un poco su manera de ver la vida y de y el pensamiento que tiene acerca de este jefe que tiene su nuevo jefe ahora, claro. tanto así que llega a defenderlo muchas veces Ah, en peleas o terminan en la cárcel por defender el ideal de que no por ser negro o no por ser diferente, el resto se va a aprovechar. claro, Encuentro que en se van ese a tener que sentido, discriminar. claro, su personaje me ganó, lo encontré genial. Eh, es muy bueno el personaje. Yo creo que los dos personajes principales son tremendos, tremendos actores. O sea, se mandan tremendas actuaciones, pero obviamente el que más destaca es Viggo Mortensen por una razón bien sencilla. El que hace el tipo que era el afroamericano, que era Shirley, eh, así se llama el personaje. De hecho, él era un músico talentoso de esa época. Y tiene su álbum y todo, si esto fue una historia más o menos, está basada en una historia real. Shirley era como más callado, no tenía mucha presencia, trataba como de ocultarse, era muy de ese estilo. ¿Sí? Eh, entonces, de hecho, se ve en la primera escena cuando los otros músicos van a tomar con las chicas ahí en la piscina y el tipo se queda en su habitación solo tomándose como su whisky. Entonces se notaba que era un tipo aquí que se apartaba completamente del mundo. Entonces, en ese sentido, su personaje es más de cara de poker face, básicamente. Claro. Mientras que el personaje de Viggo Mortensen es un italiano, o sea, está en la sangre el histrionismo. Entonces, gritones, así habladores, con harta muesca. Sí, o sea, de hecho es con, chistoso con porque eso harto, con sería el la don de misma la discriminación palabra. hacia la italiana. Pero Bueno, es chistoso porque todo lo que digo sería como la misma discriminación como hacia los italianos. Pero bueno, claro, pero yo es creo que como no se van a enojar nuestros es lo amigos italianos. característico que tienen ellos, el Claro, hablar claro. fuerte, el hacer gestos con la mano, el disfrutar la Claro. comida. Además, claro, el tipo era como bien, él era en particular además bien hambriento, pero yo creo que él era él nomás, no, no. Comentario de esto aparte, sí, eh, Vale Longa, creo que es todo un personaje. De hecho, Vigo se juntó con la familia. Bueno, ya conocía a su hijo porque obviamente Claro, Nick, sí, fue el que escribió, sí, Simón, pero claro, se quiso juntar con la familia como para obtener un poco más de información del información. personaje, claro, y obviamente conocer a su familia, y tuvo que subir 20 kilos para Sí, interpretar o a sea, Tony. Y,
Sí, eso se Y, ve así como y es más... algo que, claro, yo empezó la película y yo lo vi y le dije a Brian así como, ¿qué le pasó a Vigo? Este no es el Vigo que yo conozco, así como dónde están sus abdominales, su cuerpo fitness que tiene él. ah, Y se nota el tiro que, claro, está interpretando un papel de eso, de un padre que le gusta la comida, como dice Jaime, que tiene un trabajo, que trabaja de noche, por ende los horarios y ah, todo, sí, está, sí. no tiene una buena vida, entonces obviamente se nota y se ve en el cuerpo que la vida le pasó a la cuenta. Hay que decir como trivia, esto lo leí en IMDb, así que no es una trivia como que por interno ni nada, pero me pareció notable y enriquece un poco esta cosa de las actuaciones. Esto de que Nick Vallelonga se supone que de repente iba a los sets y como que se ponía a llorar porque los personajes eran muy como el papá, o sea, de verdad que era como demasiado como su propio padre, entonces a ese nivel son de buenas las actuaciones de los personajes originales y se siente en la película. Pasando a otro punto, ¿qué te pareció la música? Esta es una película Esta es una antes película de la musical. claro, esta es una película de un Ujú. músico, así. De un músico, claro, tenemos a este pianista, ¿cómo era? El Doctor Shirley and Shirley. the... Sí, Doctor Ajá, Shirley, pero la banda se llama Shirley and the Shirley Trio. ajá. ¿Sabes qué? Me gustó bastante la música. Encuentro que, claro, para hacer una película de un pianista, supieron como que sea un complemento la música, y no solo la música en torno a los conciertos que ellos daban, sino, claro, se da unos momentos en el auto en que va Tony conduciendo y le dice así como qué tipo de música te gusta o hablan de la música y ahí tú te das cuenta que el Dr. Shirley no conocía más allá de la música. Sabía de la música clásica como buen pianista, no tocaba música clásica, pero no sabía, ponte tú, de Aretha Franklin, que tú decís, pero Mm, ¿cómo, perdón por decirlo, pero cómo una persona negra no la conoce a ella? claro. Entonces se da ese momento en que tú escuchas otros estilos de música y que encuentro que es muy bonito como el de este italiano, que no tiene nada de educación, está le enseñando un poco de música a él, que se supone que es el gran pianista y el gran músico. En ese sentido, encuentro que es un buen acompañamiento a la música en la película. Claro, la música transita, como decías tú, entre este trío y música más como jazz, blues, bien afroamericano, de la tendencia como más original. Cuando ponen estos temas que son como más pop, cuando están escuchando la radio y efectivamente, ¿cómo se llama? Eh, se me olvidó el nombre, pero Valelonga, ya jodí, pues solo me acuerdo el apellido por ser chistoso en español. Eh, Tony, Tony, cuando Tony le muestra digamos, las cosas más pop que son de la cultura negra también. Pero definiría... entonces tenemos este contraste en la película y es agradable porque ese contraste de alguna manera también potencia las escenas porque hay música docta o música como que... Porque el tipo a pesar de que hacía jazz en el trío, hace como un jazz bien docto, hay que decirlo, al jazz. Y eso a mí me encantó porque la canción del final es un jazz bien poco docto. Es un jazz mucho más cercano al bar, digamos, negro de jazz. Pero lo que él producía era un jazz súper docto, súper como de... Era como que casi que Chopin lo pusiéramos en jazz. Entonces es bien interesante cómo él también va cambiando los estilos y cómo esos cambios de estilo se van notando en el desarrollo de la claro, película. Me parece que esa claro. es una sutileza tremendamente interesante y destacable. Y por último, los aspectos técnicos. ¿Algo que comentar por ahí, en ese departamento? Eh,
bueno, es una película ambientada en los 60, en términos ponte tú, de vestuario está bien logrado, los autos, toda la escenografía está muy bien lograda, la fotografía. Me encantó que muestren, claro, como los campos sureños de Estados Unidos, lo encontré hermoso. Encuentro que, no, que tiene eso, muy buenos elementos técnicos, la verdad, me gustó mucho. Yo diría que si bien explotan, me hubiera gustado que fuera más explotado, ¿ah? Porque al Ujú, final, no sé, muestran unas pequeñas escenas de los prados, como dices tú, y son bien bonitas, son buenas tomas, básicamente. ujú. Pero después se van adentro del auto y siempre las tomas son como adentro del auto, o de lado, o de frente. Entonces yo creo que siendo un road trip podría haber sido explotado ligeramente más. Tal vez por ahí se cayó en esos términos, pero definitivamente la cámara está bien usada. No hay nada que decir. ¿Algo más, Toto? No, creo que eso sería. Oh, la Toya nos está mirando. Oye, un saludo para la Toya. Acabo de ver el chat y nos escribió algo en serio, Ana Interés. Nos puso ahí. Saludo para la Entonces, Toyis, entonces. la nota, Toto. ¿Qué le nota le ponemos? Entonces, yo le pongo un 8. Encontré muy entretenida la película, De uno a obviamente, 10. claro, no hemos salido todavía de este tema de los prejuicios, del racismo, de la intolerancia, pero la encontré muy divertida, sí. Como dijiste tú, no es una película densa, sino es entretenida de ver y me gusta como siempre que deja como este aprendizaje, eh, que es lo que buscamos en realidad de las películas, que es la reflexión después de ver una película. Así que por eso mi nota es un 8. Yo le pongo la misma nota, es una película súper fluida, de hecho yo normalmente como a la hora de película casi siempre me da una cuestión que pienso como por 5 minutos en cualquier otra cosa o me gusta pararme a buscar, no sé, hacerme un té o algo así. Y no, esto como que no me pasó, de repente ya fue de principio a fin y ya y estuvo súper bien. Eso da cuenta como de esa fluidez que es como, ¿cómo se llama? Pucha, estoy leyendo el comentario de la Toya, muchas gracias por estar mirándonos en directo. Eres parte de nuestros dos espectadores simultáneos, hay que decir. Pero bueno, se me fue la onda lo que iba diciendo que estábamos entonces... la película es muy fluida, jamás me aburrió, jamás sentí como la necesidad de pararme o no sé qué. Para un tema que es denso, ¿sí? Para un tema que es denso, entonces fue suavizado de una manera muy inteligente. Creo además que para ser directores que han hecho películas como Tonto y Retonto o Amor Ciego, era otra. Sí, 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 Esto se sale un poco de lo que hacen habitualmente, hay que decirlo, claro. pero les quedó bastante, bastante bien. Muy buena sorpresa a estos directores haciendo esta película en particular. Entonces, Toto, ¿recomendamos esto? Obvio que sí, que la recomendamos 100% para, como dijimos ya, cualquier hora, cualquier momento del día, cuando usted la quiera ver. Así que Definitivamente. sí, hay que verla. Pero hay que decirlo que siendo sábado en la noche, más o menos en Chile, esta es una muy buena película, es un muy buen panorama para viernes por la noche, sábado por la noche, es una película que no es hilarante, hay que decirlo, a pesar de que dijimos comedia dramática, no es hilarante, pero sí tiene sus momentos como graciosos. La gracia de la película es el dinamismo y su fluidez y sus enseñanzas que deja al final. Entonces es Así bien es. bonito, yo creo que es un gran panorama. Eh, Iba a decir eso. Con eso entonces estamos, definitivamente recomiendo esta película. Ahora entonces vamos a tratar de hacer algo diferente. Hemos estado súper densos, de hecho hemos estado con el tema del racismo por no sé cuánto tiempo ya. Así que vamos a cambiar y decidimos hacer una película de ciencia ficción, una película que ha estado en el tintero. De hecho, de mi Netflix, y yo la tenía ahí ya como hace un año, y menos mal que nunca la removieron. Esto es The Discovery. Así es. Vamos a ver qué tal. Quiero decir una cosa, y es que leí en esa cosa que mandó Carlos, leí que lo último, que esta película, no de Discovery, sino que de Green Book, era como que eh,
era como que no era merecedora del Oscar que ganó. Yo creo que no es tan así, ¿ah? Yo creo que es una gran película y que si bien ese año vieron ahí contendientes y definitivamente siempre los Oscars son discutibles, de hecho yo bajo ninguna Así es. circunstancia creo que Nomadland era ganadora de lo que era es merecedora. Yo creo que esto definitivamente si alguien cree de esa misma manera al menos tiene que dar el beneficio de la duda, digamos, de que esto sí era una buena contendiente en ese año y para mí merecedora ganadora. Muy bien, Entonces, no solamente van a ver una película fluida y buena, sino que también premiada y definitivamente que no está en el olvido, que puede pasar con muchas películas. muy bien. Eso, Eso, perdón. no olviden suscribirse, comentarnos por favor si les gusta la película, si no les gusta, si quieren alguna otra película que comentemos juntos. Y eso, con eso nos vemos la próxima semana en Críticame si Críticame si puedes. puedes. O fallamos, fracasamos. Vamos a tener Oh, que reentrenarnos. Nos vemos. Adiós. chao.